Hoy reviviremos a un clásico convertidor de videos que desde mi juventud, hace más de 10 años, no había probado más nunca. Se trata ni más ni menos que de Format Factory, un software que dejé de utilizar por su versión 3.8. Les comparto su última versión en 2022 a día de hoy, que es la 5.11. Lo único que tendrán que hacer es descargar el comprimido que les estaré dejando en la caja de la descripción. Extraemos y sin querer se me ha desparramado todo, pero no importa, lo que tenemos que hacer es localizar el instalador y ejecutarlo como administrador. Y sería una instalación como cualquier otra, dando en siguiente hasta que se instale. Si te gusta el video, puedes dejar tu like y suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas videos sobre reparaciones USB, softwares, sistemas modificados, en fin, un poco de todo. Una vez finalizada la instalación, vamos al botón de inicio, luego a todos los programas y buscaríamos el Format Factory 5.11 para abrirlo. Los que usaron este software y lo ven ahora notarían un gran cambio en el rediseño del mismo. Estaríamos ahora mismo en el apartado de videos, con muchos formatos y muchas opciones que incluso algunas no las había visto en versiones anteriores. En el apartado de audio tenemos formatos y también nuevas funciones. En el apartado de imagen tenemos los formatos más comunes para convertir. Y un apartado que no recuerdo haber visto en la 3.8, corríjame en los comentarios si estoy equivocado. Es esta de los documentos, con funciones importantes como convertir de Word a PDF, comprimir o reducir el PDF, entre muchas otras opciones. Después tenemos la conversión de archivos ROM, o sea CD, DVD a ISO. Y por último, las utilidades, que incluye como novedad un testeo de tu tarjeta gráfica, ya sea integrada a Intel, so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.